Hola, estamos arrancando un especial de Acortando Distancias. Esta creación de Marisol Becchi, directora de la Casa de las Culturas, sitio donde estamos, que tuvo el visto bueno de Ezequiel Varela, el director de Políticas Socioculturales del municipio, de la subsecretaria de Culturas, Gabriela Alonso, y del propio secretario de Educación, Culturas y Deportes, Mario Lozano. Es sábado, son las 18, sábado 26 de junio de 2021, y viviremos una clase de historia, Pensando el País con Manuel Belgrano. Además de estar transmitiendo en vivo por Facebook desde Quilmes Culturas, lo estamos haciendo por YouTube, merced a Intimix Producciones. Le decimos gracias a Marcelo Moyo y a Alejandro. Felipe Piña, responsable de este especial de Acortando Distancias. ¿Estás por allí? Tu saludo, por favor. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la querida gente de Quilmes. Un abrazo muy grande. Así que aquí estamos. Y hay alguien que está esperando para darle la bienvenida, pero quiero contar un poco de Felipe Piña. Lo conocemos, pero enumeremos algo de sus logros. Sabemos que es profesor de historia y escritor argentino, especializado en la historia de la Argentina. Estudió en el señero Instituto Nacional Superior del Profesorado Joaquín B. González. Es un divulgador magnífico de la historia, merced a la publicación de sus libros, además de las cátedras, de los programas de radio, Historias de nuestra historia por Radio Nacional, por los programas de televisión, por los cursos, las conferencias. Además, creó libros de historieta argentina, libros para los pequeños, los cuentos del abuelo José, obviamente referido a San Martín, los cuentos de Don Manuel, Don Belgrano. Obtuvo premios Clarín, Conex, Martín Fierro. Y si enumeramos otros libros de su largo haber, Los mitos de la historia argentina, son 4 volúmenes. Lo pasado pensado, 1810, la otra historia de nuestra revolución fundadora, Libertadores de América, al gran pueblo argentino salud, Mujeres tenían que ser, La voz del gran jefe, Mujeres insolentes, volumen 1, volumen 2, Gardel, Manuel Belgrano, el hombre del bicentenario. Y podríamos decir más, pero pido en este momento que lo salude y lo invite a conversar con nosotros, a Felipe Piña, el secretario de Educación, Culturas y Deportes de nuestro municipio, el señor Mario Lozano. Bueno, gracias Cristina. La verdad que es un orgullo poder estar aquí acompañando y presentando y agradeciéndole a Felipe Piña su visita virtual a nuestra casa, a nuestro territorio. Agradecer siempre a Marisol, a vos, Cristina, por la organización de estas actividades que son tan importantes. Tenerlo aquí a Felipe es tener a una de las personas que más hace para democratizar la palabra, democratizar la cultura. Estos comunicadores que permiten poner en el llano una ciencia tan compleja como es la ciencia de la historia, en este caso, sin perder rigurosidad, son de las personas esenciales que nos permiten justamente ser una sociedad mejor. Así que, Felipe, muy agradecidos por esta charla, una invitación a que seas, que tengas el mayor de los éxitos en lo que haces, y nada más, muy corto para que podamos disfrutarte. Un gran abrazo. Bueno, un placer para mí hablar de uno de los argentinos más trascendentes, más importantes que hemos tenido, Manuel Belgrano. Hemos conmemorado hace pocos días el bicentenario, 201 años, ¿no?, de
de su pase a la inmortalidad, y 251 años de su nacimiento, que fue el 3 de junio. Un muchacho que nace en Buenos Aires de una familia bastante bien puesta económicamente, que le permite viajar a España, después de haber estudiado en el Colegio de San Carlos, y ahí estudia en Valladolid, en Salamanca, con las mejores calificaciones, y a la vez llega en un momento muy importante de la historia mundial, que es la Revolución Francesa. Él llega a España en momentos de grandes convulsiones y de mucho tráfico de ideas, digamos, y ahí donde, por fuera de las aulas, porque por supuesto las aulas de Salamanca y Valladolid eran aulas conservadoras, con maestros a la vieja usanza, pero él va interesándose por ese mundo de ideas que circula por fuera, ¿no? En los cafés, en las tabernas, donde se podía conseguir de contrabando estos libros, los libros de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, los libros de los pensadores de la Revolución, ¿no? Y además él, ocurre un hecho bastante curioso, él por sus excelentes calificaciones recibe un permiso papal para leer los libros prohibidos, un permiso muy simpático que dice que puede leer los libros prohibidos de sociología, de política, de religión, no así los vinculados a temas astrológicos y los pornográficos, ¿no? Una curiosidad de esta cuestión que le habilita a leer los libros que a él realmente le interesaba. Y bueno, viene realmente muy formado, viene además como corresponsal de un diario español, y llega con un cargo, ¿no? Nombrado secretario del Consulado de Buenos Aires, desde donde él va a desarrollar una tarea extraordinaria, muy a contramano de los intereses virreinales, ¿no? Él no deja de ser un funcionario del virreinato, pero que viene con ideas completamente distintas, la idea de la promoción de la industria, de la educación, todo lo que él va a plantear desde ese cargo de secretario del consulado, que se lo toma muy en serio. Él tenía que escribir obligatoriamente las memorias, que son una especie de planificación de lo que él considera que hay que hacer con estas tierras, y ahí él propone, por ejemplo, una ley de educación gratuita y obligatoria a cargo del Estado, que se adelanta en 100 años a la ley 1420, ¿no? La famosa ley de Sarmiento del año 84, donde propone que el Estado sea a cargo de la educación pública, que financie la educación de los chicos que no pueden comprar libros. Por ejemplo, habla de un sistema de cooperadoras, ¿no? Donde los chicos que pueden le ayuden a comprar los libros a los chicos que no pueden. La extensión de la educación como un elemento central, que él además dice que debe incluir, por supuesto, a la mujer, ¿no? Y acá hay un punto en el que vale la pena detenerse, porque estamos en el año 1794, 1795, y Belgrano está planteando la necesidad de la igualdad de la mujer y el hombre, la necesidad de la inclusión de la mujer en un contexto mundial tremendamente machista, como se pueden imaginar, ¿no? Había ocurrido hace muy poco el episodio en Francia de Olimpia de Gouges, de esta mujer que después de la revolución y viendo la proclamación de los derechos del hombre, ella entiende que esos derechos son no para la humanidad, sino para los varones, y por lo tanto redacta los 17 puntos de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ¿no? Que incluían el derecho al voto, el derecho a publicar las ideas en la prensa. ¿Y qué le pasa a Olimpia? Bueno, la mandan a la guillotina, ¿no? Aún en ese contexto supuestamente progresista de aquella revolución que tenía muchos íconos femeninos, la República, la justicia, eran mujeres iconográficamente, pero que en la práctica seguía siendo un modelo machista, ¿no? Digo esto para ver en qué sentido Belgrano se adelantaba a su época, ¿no? Planteando la necesidad de la participación de la mujer, de la inclusión de la mujer, de la educación femenina. Él dice que la mujer tiene que llegar y acceder a los 3 niveles de la educación, aun cuando Buenos Aires no tenía universidad todavía, ¿no? Pero él ya está pensando en una universidad que incluya a las mujeres, ¿no? Él plantea también que hay que fomentar la industria, ¿no? Como algo fundamental. Él dice que los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima sin antes transformarla localmente. Esto quiere decir no exportar una materia prima, sino que exportemos un producto elaborado por nosotros a partir de esa materia prima, es decir, industrializándolo, ¿no? Agregándole valor, creando fuentes de trabajo locales, ¿no? Y lo explica en ese afán tan didáctico que tenía Belgrano. Él decía, no exportemos cuero, exportemos zapatos, ¿no? Es decir, no le demos esa parte a otro, hagámoslo nosotros, hagamos crecer
el desarrollo local, autónomo de la industria, ¿no? Se preocupó por temas completamente innovadores, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente, ¿no? Todavía no se lo llamaba a esto ecología en aquellos años, estamos hablando de la década del 90 del siglo XVIII, ¿no? Y él hablaba de la necesidad de cuidar la no contaminación de los ríos, el problema del vertido de los saladeros y los mataderos que contaminaban las aguas, de cómo hacer para que eso no ocurra, el tema de la rotación de cultivos, ¿no? Evitando el monocultivo, decía que había que rotar los cultivos para mantener la salud de la tierra, y ahí hay un elemento fundamental, ¿no? Un texto de 1796 de Belgrano, que habla de la necesidad de brindarle tierra a aquellos que no la tienen, y poner un sistema impositivo que obligue a aquellos que no quieren trabajarla, sino que la tienen simplemente como un elemento de especulación, a ponerla en producción. Y si no lo hacen, entregar esa tierra por parte del Estado a los labradores que no tengan tierra y quieran trabajarla, ¿no? Un planteo de reforma agraria muy, muy pionero, evidentemente, en la historia argentina. Ahí habla de un concepto completamente innovador, ¿no? Que es el concepto de inclusión social, ¿no? Si el problema y el peligro para una sociedad de tanta gente excluida, tanta gente afuera, ¿no? Él dice, tenemos entre nuestros ciudadanos gente que se avergüenza de presentarse en público, ¿no? Porque no tiene la ropa adecuada, porque no tiene la educación adecuada, porque ha sido dejada de lado. Y él tiene muy en claro un elemento, que esta gente no tiene la culpa, ¿no? Porque había, y hay, por supuesto, en los sectores medios y altos, una culpabilización de la víctima, ¿no? Como que al pobre le gusta ser pobre, a la persona que no tuvo instrucción le gusta no ser instruido. Y él dice, por supuesto que no, esta gente ha padecido esto, son víctimas de esta situación, ¿no? Entonces hay que remediarlos desde el lugar en donde se los dañó, que tiene que ver con el poder, ¿no? Entonces hay una acción de reparación que él plantea y que es realmente extraordinaria, porque hay que ubicarse en la época que estamos hablando, época del absolutismo en algunos países, ¿no? De la revolución, pero muy ubicada hasta ese momento en dos países, los Estados Unidos y Francia, no mucho más, ¿no es cierto? Así que es en ese contexto que hace todo este tipo de planteos tan innovadores, ¿no? La educación como un elemento central, para él es un elemento fundamental en torno al progreso, al crecimiento de un país, a las mejoras posibles de la condición humana, ¿no? Hay ahí una verdadera obsesión. El Manuel, que por otra parte va a ser una persona muy activa durante las invasiones inglesas y va a empezar a juntarse con los grupos que están planteando una alternativa distinta, ¿no? Que ya tiene que ver con su función de periodista, por ejemplo, ¿no? Que participa de los dos primeros proyectos periodísticos que tiene el país, que son el Telégrafo Mercantil en 1801 y el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio en 1802. El primero es un periódico sumamente interesante, que trata de reflejar las novedades de Europa en términos políticos, sociales, económicos, con, por supuesto, el cuidado, teniendo en cuenta la censura virreinal, que a pesar de todo, de este cuidado, el virrey del Pino lo censura, ¿no? Establece la censura y cierra el Telégrafo Mercantil, por un artículo en el que se hablaba de los abusos sexuales de ciertos sacerdotes, estamos hablando de 1801, ¿no? Y después este mismo grupo insiste y saca el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, ¿no? Donde ahí están las tres actividades que ellos entienden que hay que fomentar, porque la ganadería, dicen, se da naturalmente entre nosotros y no necesita un apoyo particular, sino más bien un perfeccionamiento, ¿no? Pero lo que hay que fomentar es lo que no hay. No hay agricultura, no hay industria, y el comercio está con muchas trabas y muchas dificultades. Y por eso este diario económico, pero también social y político, es tan importante, un diario muy pedagógico, muy didáctico, ¿no? Y ahí donde va trabando amistad, conocimiento, él y su primo, el querido Juan José Castelli, ¿no? Hombre fundamental, y que van pensando después de las invasiones inglesas en alguna forma de autonomía que cristalizará en los hechos de la Revolución de Mayo, donde Belgrano tiene mucho que ver, ¿no? Es un poco el que arma el andamiaje jurídico de la Revolución. Esto de negar fidelidad al Consejo de Regencia y decir que somos obedientes de Fernando, lo cual era obviamente una estrategia. Nadie quería a Fernando ni nadie quería ser obediente a Fernando, sino simplemente ganar tiempo
de un rey que estaba preso de Napoleón, que se suponía que no venía, en lugar de jurar fidelidad a un consejo de regencia fuerte que existía en España, y era la manera de evitar seguir sometidos a España y empezar a pensar en avanzar hacia la revolución, ¿no? Ahí vendrá su participación como vocal en la Junta, las primeras campañas militares, y ahí, camino a Paraguay, él hace un documento que, según Alberdi, es un primer ensayo constitucional argentino, que es el Reglamento para los Pueblos de las Misiones, diciembre de 1810, donde él habla de la igualdad jurídica absoluta entre los originarios y los americanos, o los, como se llamaba, el gentilicio de la gente que vivía acá, la necesidad de respetar las lenguas nativas, la creación de escuelas bilingües, el pago en peso y no en vales a los trabajadores, la reglamentación de un horario de trabajo. Bueno, todo esto está escrito en ese documento extraordinario que Alberdi señala como un primer antecedente de derechos y garantías de nuestra Constitución, diciembre de 1810. Luego vendrá la creación de la bandera, en 1812, cuando le encargan esa misión de defender las costas del Paraná de los ataques españoles que venían de Montevideo, y ahí, bueno, creará la bandera en un acto de gran desobediencia, ¿no? 27 de febrero de 1812, que debería ser realmente el Día de la Bandera, ¿no? Es el día que se creó la bandera por parte de Belgrano y que recibe un fuerte enojo y un gran reto de parte de Rivadavia, que era el secretario del Triunvirato, hombre poco afecto a los hechos de la patria, decía Vicente Fidel López, que temía que Inglaterra se enojara por estos actos de cierta independencia, que Inglaterra era en ese momento aliada de España, ¿no? Va a estar en campaña militar por la creación de la bandera. Rivadavia lo sanciona y lo manda a hacerse cargo del Ejército del Norte, un ejército que estaba desquiciado, que venía de una muy fuerte derrota, y ahí arma un dispositivo extraordinario cuando ve que está en inferioridad de condiciones y que viene una invasión realista tremenda de más de 4.000 hombres. Organiza el éxodo jujeño, ¿no? Una epopeya popular increíble, donde todo un pueblo lo acompaña, quemando los pocos enseres que tenía, bajando hasta Tucumán, y al llegar a Tucumán, el pueblo tucumano lo acompaña y se produce la gran batalla de Tucumán, una victoria contundente a la que sucederá después el gran triunfo de Salta, ¿no? En el medio, él, con grandes problemas de salud, la noche previa a la batalla de Salta se siente morir, está con vómitos de sangre, siente que es la última noche de su vida, y ahí redacta, se pone a traducir un documento que es la despedida de Washington del pueblo de los Estados Unidos, un documento extraordinario que habla de los derechos del hombre, la división de poderes, los derechos individuales, bueno, una cosa increíble que él quería dejar como legado porque sentía que se moría en ese momento. Por suerte le quedan 7 años más todavía y puede disfrutar del triunfo de Salta. La asamblea del año 13 lo premia con 40.000 pesos oro, un premio personal, es un premio a él, que él podía hacer con ese dinero lo que quisiera, tomar una parte, donar el resto, lo que quiera, y él lo dona sin tocarlo íntegramente para la construcción de 4 escuelas en diferentes puntos del país, acompañado de un documento maravilloso donde habla de los planes de estudio, el salario docente, que sostiene que debe ser el más alto del Estado porque no hay nadie más importante que el maestro. Bueno, una serie de cosas extraordinarias. Lamentablemente esas escuelas no se van a construir con ese dinero y él morirá sin verlas construidas, ¿no? Ahí se producirá después de estas victorias una orden bastante poco feliz en términos estratégicos, que es seguir avanzando al norte, y vendrán las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, y luego el encuentro con San Martín, el famoso encuentro de Yatasto, donde, bueno, se conocen estas personas que se admiran mucho, se van carteando, van escribiéndose, ¿no? La ansiedad de conocerse, cada uno había escuchado hablar del otro, y ahí se produce este encuentro extraordinario, donde acuerdan cómo seguir la guerra, bajan a Tucumán, ahí están 1 mes y medio planificando cómo continuará esta situación. Buenos Aires reclama a Belgrano para enjuiciarlo, porque San Martín iba con la orden de meterlo preso. Por supuesto, San Martín se niega y dice que es el mejor de nosotros, que de ninguna manera lo va a encarcelar. Pero bueno, lamentablemente insisten y Belgrano tiene que bajar a Buenos Aires, y San Martín baja a Córdoba a armar el plan continental, el plan del cruce, ¿no? Ahí, cuando llega a Buenos Aires, le dan a elegir entre
ir preso o ir a una misión a Inglaterra junto a su histórico enemigo Bernardino Rivadavia, termina aceptando esta última situación. Llegan a Europa, la misión era sondear un poco la opinión europea sobre una posible declaración de independencia. Llegan en un mal momento porque a poco de llegar se produce la derrota de Napoleón en Waterloo, con lo cual vuelven las testas coronadas a toda Europa. Ya había vuelto Fernando VII, así que encuentran un clima muy hostil, un clima de gran absolutismo. Ahí Rivadavia, junto con otros personajes, tiene una idea delirante, que es secuestrar a Francisco de Paula, el hermano de Fernando VII, traerlo secuestrado a Buenos Aires y coronarlo rey, cosa de la que por supuesto Belgrano no participa. Eso da lugar a un caso de corrupción muy sonado que Belgrano va a denunciar, abandona la misión y llega a Buenos Aires presentando los papeles de este negociado de Rivadavia y sus socios, ¿no? Llega a tiempo para ir al Congreso de Tucumán, donde informa un poco la situación europea y encuentra un clima realmente muy monárquico, ¿no? Hay muchos diputados que proponen un príncipe francés, un príncipe italiano, hasta un zar de Rusia, una cosa insólita, y él entiende que, ya que la monarquía es probablemente el único sistema que se acepte en Europa, la monarquía constitucional, habría que hacerla con uno de los nuestros, y propone la coronación de un inca, ¿no? De un rey inca, que no es cualquiera, es el hermano de Túpac Amaru, Juan Bautista Túpac Amaru, que está preso en una cárcel africana, una colonia española en África, ¿no? Esto trae un gran revuelo en el Congreso de Tucumán, y usan una palabra muy curiosa, porque aquellos que estaban proponiendo coronar a un zar de Rusia hablan de exótico, ¿no? Que el planteo de Belgrano es exótico. Bueno, pero lo que provoca Belgrano es una fuerte discusión y termina cancelándose momentáneamente el proyecto monárquico, que era también uno de los objetivos de Belgrano, ¿no? Vendrán después una serie de acciones militares ya con la salud muy deteriorada, y finalmente en el año 19 él decide pedir el retiro porque está muy mal de salud. En el medio hay dos grandes amores en su vida que son importantes también, ¿no? Como cuestión de su vida personal. El primer amor es María Josefa Ezcurra, nada más y nada menos que la hermana de Encarnación. Todavía no era célebre, no había llegado Rosas al poder en ese momento. Estamos hablando del año 2, 1802, cuando María Josefa estaba casada con un español muy reaccionario y viven una historia de amor clandestina durante 8 años, hasta 1810, cuando este tipo se va porque no soporta la revolución, y ahí pueden vivir libremente su amor, pero no se pueden casar porque ella estaba casada y no existía el divorcio ni la disolución del vínculo, ¿no? María Josefa está muy enamorada de Manuel, hay un amor muy profundo, ella lo acompaña, lo va a buscar al norte, ¿no? Y lo acompaña en el éxodo, en la batalla de Tucumán, la de Salta, queda embarazada, y seguía siendo a los ojos de la sociedad una niña soltera, ¿no? Con lo cual decide entregar en adopción al hijo fruto de este amor, que es Pedro, que será criado por los recién casados, que eran Juan Manuel de Rosas y Encarnación Ezcurra, que lo crían con el nombre de Pedro Rosas y Belgrano, ¿no? Y el otro gran amor sería María Dolores Helguera, que la conoce la noche de la Declaración de Independencia, ¿no? En Tucumán, en el baile de celebración, lo cual demuestra que no había ninguna angustia, ¿no? En el momento de Declaración de Independencia, más bien estaban bailando, y ahí se conocen, y de ese amor también va a haber una hija que va a ser Manuela Mónica, ¿no? La última hija, la segunda hija de Belgrano, ¿no? Y ya en el 19, bueno, la situación de su salud, que tenía muchos problemas renales, hidropesía, problemas hepáticos, bueno, ya hace eclosión y él sabe que se va a morir, que le queda poco tiempo, tenía 50 años, una persona muy joven, pide ser trasladado a Buenos Aires, y ahí pasa en su casa natal, de la actual Avenida Belgrano, que quedaba a unos pocos metros de Santo Domingo, en el barrio de San Telmo, pasa los últimos 6 meses de su vida, llega y reclama que le paguen los sueldos adeudados, ¿no? Le debían 16.000 pesos, una verdadera fortuna, primero para atender su tratamiento médico, para pagarle al médico, nadie le hace caso, ¿no? Son esos meses de pasarla muy mal, de estar muy mal económicamente, afortunadamente en compañía de su familia, de sus seres queridos, pero bueno, son meses tristes hasta que el 20 de junio de 1820 Manuel Belgrano muere en un contexto muy tremendo, ¿no? Porque
estábamos en plena anarquía del año 20, ya estábamos en plena guerra civil, se había producido la batalla de Cepeda, en Buenos Aires había un verdadero descontrol, no se sabía quién gobernaba. Justamente el día 20 de junio del 20 hay 3 gobernadores que se proclaman como tales, pero que ninguno en definitiva ejerce el poder. Así que en medio de ese caos, la muerte de Belgrano no fue noticia, ningún diario reflejó prácticamente la noticia de la muerte de Belgrano, que además muere, como sabemos, en la más absoluta pobreza, sin ver ninguna de las escuelas que había donado construidas, y bueno, con esta famosa frase, "ay patria mía", ¿no? Tiene una frase esperanzadora al principio y preocupante, donde él dice: yo sé que los buenos ciudadanos harán lo posible para reconstruir la patria, ¿no? Y termina diciendo: ay patria mía, por ese contexto, ¿no? Por haber luchado tanto y ver el país sumido en la guerra civil como él lo ve en ese triste momento, ¿no? La familia no tiene dinero para pagar un entierro, y la lápida de su tumba se hace con el mármol de una cómoda. Al médico se le paga con el reloj, un reloj que le habían regalado en Inglaterra a Belgrano. Esas son las situaciones finales, y creo que es interesante plantear, hay una historia que nos quiere enseñar que está muy bien morir pobre, ¿no? Y no está para nada bien morir pobre, sobre todo cuando una persona se le debía tanto dinero y merecía una muerte digna, con la posibilidad de curarse, ¿no? Creo que esta didáctica de la pobreza tiene que ver con aquellos que nos quieren ver morir pobres para ser ellos cada vez más ricos. Esto no es lo que quería Belgrano. Belgrano reclamaba justicia, ¿no? Sí, lo que uno rescata y la honra es la honestidad hasta el último momento, pero la pobreza en sí misma no debería ser un valor, no debería ser algo que se destaque tanto, ¿no? Sino que esto tenía que ver con una injusticia que se cometía con él como con tanta gente. Nadie debe morir pobre en nuestro país, ni debería morir pobre. Y esto Belgrano lo tenía realmente muy claro, y por eso me parece interesante distinguir entre esto de exaltar tanto la muerte pobre como mueran pobres ustedes que nosotros vamos a morir más ricos, a la diferencia de morir con la conciencia tranquila, en total honestidad, pero reclamando algo que realmente le correspondía, ¿no? Y creo que como para ir cerrando, hemos recorrido muy vertiginosamente con la intención de que a ustedes les interese la vida de Belgrano y vean y lean cosas sobre él, porque la verdad que es una persona que nos ha dejado muchísimo, ¿no? Son miles y miles de páginas las que dejó escrita Manuel Belgrano, hablando de un país que todavía no existía, invitándonos a pensar la justicia social, la inclusión social, la educación pública, el rol de la mujer. Todo eso lo tenemos a mano, la industria, ¿no? La industria como elemento de progreso y desarrollo, la creación de la flota mercante propia. Fíjense todo lo que planteó Belgrano hace más de 200 años, y yo creo que lo tenemos a mano, ¿no? Si queremos un buen programa de gobierno, ahí tenemos lo que escribió Manuel Belgrano hace más de 200 años y que tenemos a mano, y uno va entendiendo, después de ir leyendo tanto sobre Belgrano y conociendo a este personaje tan íntegro, tan empático, tan atento a los otros, ¿no? ¿Por qué Belgrano fue postergado? Es un prócer postergado, reducido a su condición de creador de la bandera, ¿no? Y no reconocido como economista, como hombre gran pionero de la educación pública, ¿no? Evidentemente hay sectores a los que le sigue molestando Manuel Belgrano y que lo homenajean en términos nominales, ¿no? En la medida que no se aprofundice en el pensamiento belgraniano, que sigue siendo incómodo para ellos porque sigue denunciando injusticias que se siguen cometiendo a más de 200 años de la muerte de este querido personaje que afortunadamente es argentino, del que podemos estar absolutamente orgullosos. Así concluye este Acortando Distancias especial, que nos encanta todas las reflexiones que nos ha dejado, cómo derriba mitos, desempolva historias, levanta estandartes. Felipe Piña. La charla fue titulada Pensando en el País con Manuel Belgrano. Profundamente agradecidos, y ya saben, seguiremos desde Quilmes para todo el mundo acortando distancias por el Facebook de Quilmes Culturas, por YouTube, por todas las redes que podamos. Nuevamente, muchas gracias, Felipe Piña. A todos. Muchas gracias a ustedes y nos vemos cuando quieran. Abrazo muy grande. Hasta la próxima.
Gracias, Marcelo, por la parte técnica y a los demás que colaboraron. Chao.